Pulpas minerales, primera parte. En esta presentación revisaremos brevemente nuestro objetivo de aprendizaje. Enseguida vamos a plantear el problema de estudio para dar paso a una definición breve de las pulpas minerales y sus principales características, así como los parámetros de control. Finalmente revisaremos algunos ejemplos de cálculos de densidad de pulpa. Objetivo de aprendizaje. El alumno aplicará relaciones matemáticas para caracterizar las pulpas minerales que se manejan en una planta de beneficio. Este diagrama de flujo nos muestra el proceso de beneficio de minerales de plomo y zinc. Observen, en la parte superior tenemos el sistema de reducción de tamaño, el circuito de trituración. El producto de la etapa de trituración se envía a esta tolva de almacenamiento y de ahí se suministra al molino de bolas y viene una serie de etapas. El beneficio propiamente inicia aquí, en esta parte del diagrama. En este sistema de beneficio de mineral tenemos entonces como entradas el mineral y agua, el cual va a pasar de manera ininterrumpida a través de diferentes etapas hasta llegar finalmente a la obtención del producto final, que es el concentrado de plomo, el concentrado de zinc y los relaves o colas. Bien, decíamos, entonces este proceso es generalmente un proceso continuo, por lo tanto requiere un especial cuidado debido al transporte permanente de material. El control de los procesos continuos es básicamente a través de una serie de medidas para mantener constantes las variables del proceso. En el caso de las plantas de beneficio es fundamental un sistema de control basado en muestreo en las diferentes etapas del proceso, por ejemplo, a la salida del molino, en el clasificador, en las celdas de flotación, en los filtros, la calidad de los concentrados, la composición de los relaves. Bien, entonces la caracterización del material que fluye en una planta de beneficio nos proporciona, por una parte, información vital para monitorear el rendimiento del proceso, datos para dimensionar bombas, espesadores y filtros, así como también, algo muy importante, información para mantener o ajustar el proceso a los requisitos de la normatividad ambiental. Entonces, nuestro objeto de estudio es el material que se obtiene a partir del proceso de molienda, mejor conocido como pulpa mineral. Esta pulpa es una mezcla de agua y mineral. Es una pulpa mineral. Es una mezcla de sólidos y agua en forma de suspensión. Desde luego, los sólidos son insolubles en agua. Tendrá ciertas características que se estudian como un fluido homogéneo. Es importante conocer las propiedades de las pulpas que se manejan en las plantas de beneficio porque se emplean en una gran variedad de procesos minero-metalúrgicos. Por ejemplo, la pulpa que se maneja en la molienda en húmedo, en la etapa de clasificación, en técnicas de concentración gravimétrica o bien concentración por flotación, así como también procesos de concentración por medios densos. Incluso es importante conocer las características de la pulpa cuando se utiliza como medio de transporte, por ejemplo, en los mineroductos, para enviar el material de una estación de tratamiento a otra a grandes distancias.
Existe una serie de características fundamentales para pulpas minerales. Las más importantes son la densidad de la pulpa, la granulometría del mineral, es decir, la distribución del tamaño de los sólidos, la composición química de los reactivos, el contenido de sólidos y líquidos en la pulpa, la viscosidad y la tensión de fluencia, la capacidad abrasiva, la floculación y la sedimentación de la pulpa. Son una serie de propiedades que son relevantes dependiendo de la aplicación o en la etapa en la cual se encuentra el material en una planta de beneficio. Por ejemplo, para nuestro caso de estudio, es fundamental la densidad de la pulpa y el contenido de sólidos. Para el transporte de material de una estación a otra a través de los ductos, pues va a resultar fundamental el comportamiento del fluido, propiedades en específico como la viscosidad y la tensión de fluencia. En el caso del tratamiento de los relaves, la floculación y la sedimentación. Entonces, hay bastantes aspectos que analizar de este material que se transporta en la planta de beneficio. Vamos a revisar dos características fundamentales de la pulpa a través de los siguientes ejemplos. Primer caso, tenemos una muestra de 1 litro de pulpa mineral. Se envía al laboratorio y se determina que pesó el litro de pulpa 1225.9 gramos. Posteriormente la muestra se calentó hasta sequedad y se determinó que la muestra contiene 789.8 gramos de sólidos. Entonces nos pide calcular la densidad de la pulpa, la densidad de los sólidos, el porcentaje de sólidos en peso y la relación de dilución. Muy bien. Este caso se aplica principalmente en laboratorio. No representa datos o variables del proceso continuo. Es como una instantánea del proceso. En un tiempo dado se toma la muestra y se envía al laboratorio. Entonces, para calcular la densidad de la pulpa vamos a proceder de la siguiente manera. Se calcula la densidad de pulpa a través de esta fórmula. Es el peso de la pulpa entre volumen de la pulpa. Vimos que pesa 1225.9 gramos, entre el volumen fue una muestra de 1 litro y centímetros cúbicos. Hacemos la operación y nos da 1.2259 gramos por centímetro cúbico densidad de la pulpa. Si convertimos a las unidades de uso muy frecuente en la industria minera, pues nos queda el valor numérico exactamente igual, 1.2259 en toneladas por metro cúbico de pulpa. En cuanto a densidad de sólidos, vamos a calcularlo a través de la siguiente relación. Por definición, se sabe que la densidad de los sólidos es igual a 1 entre el valor absoluto de la constante del mineral, la constante de los sólidos, menos 1. Entonces es necesario primero calcular la constante de los sólidos que se está manejando en la planta de beneficio. Entonces tenemos que la constante de los sólidos es igual al peso en gramos de 1 litro de pulpa menos 1000 entre el peso en gramos del sólido seco. A partir de los datos del laboratorio, 1225.9 gramos menos 1000 entre 789.8. Nos da un valor de constante de sólidos de 0.2860. Ahora sí, entonces sustituimos en nuestra expresión para la densidad de sólidos. Realizamos las operaciones y nos da 1.40 gramos por centímetro cúbico la densidad de los sólidos. Aquí vale hacer la aclaración que es una densidad aparente, no es la densidad ni de la galena, ni de la calcopirita, ni del cuarzo, es la densidad, vamos a decir, representativa, la densidad aparente del material que está moviendo esta planta en particular. Con respecto al porcentaje de sólidos en la pulpa, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Es el peso del mineral seco entre el peso de la pulpa por 100.
Peso del mineral seco, el laboratorio nos reporta que son 789.8 gramos, entre 1225.9 gramos que pesó un litro de pulpa por 100. Nos da entonces un porcentaje de sólidos en peso de 64.4%. Y finalmente la relación de dilución o relación líquido-sólido. Se va a calcular de la siguiente manera: peso de la pulpa menos peso del mineral entre el peso del mineral. Entonces son el peso de la pulpa de un litro de pulpa con 1225.9 menos peso del mineral seco 789.8 entre el peso del mineral, y nos da una relación líquido-sólido de 0.55. 0.55 a 1, así se puede representar, o bien como fracción. También se puede calcular la relación de dilución en función del porcentaje de sólidos en peso que ya calculamos previamente. Aquí está. Sería entonces 100 menos el porcentaje de sólidos en peso. Sustituimos, son 100 menos 64.4 que tenemos en el cálculo anterior, y nos da también una relación de dilución de 0.55 a 1. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Para la pulpa mineral que se genera en el proceso indicado en el diagrama, calcule densidad de la pulpa, porcentaje de sólidos en peso, porcentaje de sólidos en volumen y relación agua-sólidos, es decir, la fracción de dilución. Y este es el diagrama de flujo. Vamos a revisar el diagrama. Consta de un acondicionador, que no es otra cosa que un tanque de mezclado. Vean los datos. Nos dice el diagrama que se alimenta mineral a razón de 1 tonelada por hora. Simultáneamente se alimenta también agua a razón de 1 tonelada por hora. El mineral tiene una densidad de 2.7 toneladas por metro cúbico. Y a la salida del acondicionador se está obteniendo pulpa a razón de 2 toneladas por hora. Si comparamos con el ejemplo anterior, ahora los datos, vean, están en términos de unidades de caudal o de flujo, es decir, unidades de cantidad de materia, masa, por unidad de tiempo. Entonces, esto está representando un proceso continuo. Antes de cambiar la imagen, aquí es importante considerar, esto es aquí es necesario realizar un sencillo balance de materia. Este es un sistema, están las entradas y la salida. El principio fundamental de los balances de materia es que el total de entradas es igual al total de salidas cuando no hay acumulación de materia en el interior del reactor, en este caso del acondicionador. Por lo tanto, aquí se cumple que 1 tonelada por hora de mineral que entra más 1 tonelada por hora de agua debe estar descargando el acondicionador, el tanque, 2 toneladas por hora. Bien, vamos a hacer los cálculos, pero antes de aplicar nuestras fórmulas es necesario considerar que esto es flujo. Primero, antes de cambiar la imagen, esto es flujo de masa, y vamos a hacer nuestro esquema del flujo volumétrico, que es algunos parámetros que vamos a utilizar en los cálculos, de la siguiente manera. Aquí está nuevamente el flujo de masa, y vamos a hacer un diagrama de flujo con enfoque volumétrico. Entonces, el flujo volumétrico de mineral es igual al flujo másico entre la densidad. El flujo másico de mineral, aquí lo tenemos, es 1 tonelada por hora, unidades de peso. Entonces, 1 tonelada por hora. Entre la densidad del mineral, 2.7 toneladas por metro cúbico. Hacemos la operación, simplificamos las unidades y nos queda como flujo volumétrico 0.37 metros cúbicos por hora. Muy bien. También es necesario calcular el flujo volumétrico de agua en términos, pues, precisamente de volumen, ¿no?
Es el flujo másico entre la densidad del líquido. Entonces, observamos que el flujo másico es de 1 tonelada por hora, la densidad 1 tonelada por metro cúbico, es la densidad del agua. Y esto nos da un flujo volumétrico de agua de 1 metro cúbico por hora. Entonces, para el flujo volumétrico de pulpa, simplemente hay que considerar el principio que se comentó hace un momento, que el total de entradas es igual al total de salidas. Entonces, si es desde el punto de vista volumétrico, tenemos un flujo de mineral de 0.37 metros cúbicos por hora y un flujo volumétrico de agua de 1, quiere decir que el flujo de pulpa será 1 más 0.37. Flujo volumétrico de pulpa. Flujo volumétrico del mineral más flujo volumétrico de agua, es decir, 1.37 metros cúbicos por hora. Ese es el flujo de pulpa volumétrico. Entonces, elaboramos nuestro diagrama de flujo desde el punto de vista volumétrico. Aquí están ya los datos que se calcularon previamente. Ahora sí, vamos a calcular en primer lugar la densidad de la pulpa. La fórmula es básicamente la misma, solo que ahora se va a expresar en términos de flujo de material. Aquí está, entonces sería densidad de la pulpa. En el ejemplo anterior fue cantidad o peso de la pulpa, ¿sí?, entre volumen de la pulpa. Aquí debe ser entonces flujo básico de la pulpa, ya lo tenemos en el esquema anterior, es 1 tonelada por hora, entre el flujo volumétrico de la pulpa. Pero es flujo básico de la pulpa son 2, y flujo volumétrico de la pulpa, perdón, ahí hay un error, es el que se determinó acá, 1.37. Tenemos entonces densidad de pulpa 1.46 toneladas por metro cúbico. Ahora vamos a calcular porcentaje de sólidos en peso de la siguiente manera. Es flujo másico de mineral entre flujo másico de pulpa. Es decir, aquí aplicaríamos el primer diagrama de flujo. Entró mineral a razón de 1 tonelada por hora, está saliendo pulpa a razón de 2 toneladas por hora. Entonces, esto nos da un porcentaje de sólidos en peso del 50%. Porcentaje de sólidos en volumen. Es el flujo volumétrico del mineral entre el flujo volumétrico de pulpa. Estos datos se obtienen del segundo diagrama de flujo, porque es el que está basado en volumen. Entonces sería el flujo volumétrico de mineral, 0.37, es lo que se alimenta, y se descarga pulpa a razón de 1.37 metros cúbicos por hora. Esto es igual a 27%. Ese sería entonces el porcentaje de sólidos en volumen, 27%. Y acá el porcentaje de sólidos en peso, 50%. Finalmente, la relación de dilución es el flujo másico de la pulpa menos flujo másico del mineral entre flujo másico de mineral. Entonces, flujo másico de pulpa está en el diagrama 1, son 2 toneladas por hora, menos el flujo másico del mineral, lo que se alimenta, 1 tonelada, entre flujo másico de mineral, 1 tonelada por hora. Esto pues nos da una relación de 1 a 1. Muy bien. Solamente para dimensionar algunos de los datos anteriores, vamos a revisar brevemente los rangos que se manejan de contenido de sólidos en peso, el porcentaje de sólidos en peso en la pulpa. Por ejemplo, en la etapa de molienda se maneja un porcentaje de sólidos en peso entre 70 y 80%. En cambio, en flotación primaria, vean, se maneja
un menor contenido de sólidos, del 30 al 35%. Si es flotación de limpia, una de las últimas etapas, la vamos a revisar posteriormente, del 25 al 30% de sólidos en peso en la pulpa. Entonces, estos son parámetros. Obviamente cada planta de beneficio tiene sus propios indicadores, pero son parámetros de control, finalmente, en cuanto a las características del material que está fluyendo a través de la planta de beneficio. Por último, solamente comentar brevemente el uso de la balanza Mersing. No siempre es necesario obtener información en laboratorio. Algunos parámetros de control se pueden obtener en las instalaciones, en la misma planta de beneficio, en el circuito. Se puede monitorear periódicamente las características utilizando este dispositivo. Es simplemente una balanza que, además de marcarnos el peso de la pulpa, nos da también el contenido de sólidos. Esto es un recipiente con capacidad de 1 litro, tiene aquí unos orificios. Esto es para que al momento del llenado se llene hasta el borde precisamente de los orificios, no se sobrecargue, es decir, esto está estandarizado. La capacidad será entonces hasta los orificios, 1 litro. El peso lo va a dar directamente la balanza, y además nos va a dar en el dial el porcentaje de sólidos en la pulpa. Este es un ejemplo del dial. El equipo viene con 12 diales, es decir, 12 cartulinas, son intercambiables. Aquí hay una cubierta contra polvo, se retira para cambiar el dial, y cada uno de ellos es para un rango de densidades específicas determinadas. Densidad específica del sólido. Por ejemplo, aunque está algo borroso, aquí está, este es el dial número 1. En la siguiente imagen les muestro cuál sería el rango de densidades específicas. Aquí, por ejemplo, dice que es el 1. Entonces tendríamos este rango de densidades específicas de sólidos. Densidad del sólido desde 2.2, 2.6, 2.8, 4. En el ejemplo anterior, si no me equivoco, me dio una densidad específica de 1.4. Tendríamos que usar esta cartulina para determinar densidad de pulpa y porcentaje de sólidos en la pulpa. El uso de la balanza Mersing se puede ilustrar en el siguiente video. Vamos a ver. Aquí está, van a muestrear. Sí, esto es uno de los extremos del molino. Seguramente es en la descarga del molino de bolas o de barra, no sé muy bien. Ahí está tomando la muestra. Aquí está el recipiente de la balanza. Aquí se alcanzan a ver el orificio. Entonces, esto nos da en automático 1 litro de pulpa. La llevan a la balanza Mersing y les da aquí el peso de la pulpa. Luego se ubican la densidad de los sólidos y ahí se mueven a la derecha para tomar la lectura de porcentaje de sólidos. Es decir, se tienen que desplazar sobre la franja que corresponde a la densidad del sólido para obtener el porcentaje de sólidos en la pulpa. Lo que se ve aquí es el peso de la pulpa. No, perdón, este es densidad. Densidad de la pulpa. Se percibe que es 2.09 densidad de pulpa. Y acá, porcentaje de sólidos. Entonces, como ven, es un método sencillo y rápido. El operador del molino periódicamente toma lecturas y de esa manera está monitoreando su proceso continuo. Muy bien, aquí les dejo algunas lecturas de referencia. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.